preocupación está instalada porque, claro, desde el gobierno porteño quieren que se inicie formalmente, los gremios dicen que no, pero además, bueno, aparecen además de los gremialistas, personas como Grabois, porque hablamos con Fernando Iglesias recién, que se reúnen con el ministro de Educación. Tal vez podamos ver la foto de Trota reunido con Grabois, quien además discutió la cotización de Mercado Libre. Ahí la vemos, en esta reunión. ¿Qué significa, Fernando Iglesias, esta reunión y de qué se supone que pudieron estar hablando el ministro de Educación y Juan Grabois, por ejemplo? Me gustaría saber qué tiene que aportar Grabois al tema de la educación. Para empezar, su concepción económica se enojan cuando yo le digo que son medievales, pero esta sorpresa de Grabois, porque dice 100.000 millones de dólares, no puede valer eso, es una ley de los mercados, no sé qué cosa. Digo, bienvenido al siglo XXI. Desde hace, se reían. Yo escribí hace 20 años sobre el tema de la globalización y la sociedad de la información y el conocimiento, y de cómo la producción ha pasado de la producción a través del trabajo físico repetitivo al trabajo intelectual creativo. Eso se veía venir, había que preparar el país para eso. Ellos siguen viviendo con ideas sobre la producción que estaban obsoletas a mitad del siglo XX cuando empezaron a aplicarlas en la Argentina y que coincidió con la obsolescencia argentina. Y en eso piensa Grabois. Acuérdense de YPF, para poner YPF, Martín me va a poner la cifra justa seguro, vale menos de 2.000 millones de dólares. La pagaron 5.000 millones de dólares por la mitad, que decían que a Brufau, que era el dueño de YPF, le iban a hacer un monumento en España. O sea, valor, si la mitad vale 5.000, son 10.000 millones de dólares, ahora vale 2.000 millones de dólares. No nos iba a costar un peso, dijo Kicillof, a quien Cristina Fernández de Kirchner dice que llegó a gobernador de la provincia de Buenos Aires por su brillante tarea en el Ministerio de Economía. Así que imaginémonos. Claro, y el tema de YPF tiene que ver con una caja. Kohrenfeld será quien esté allí en la YPF, que además no pudo hoy mejorar la negociación o la oferta con los acreedores, Martín. Sigue estando en una situación complicada a nivel judicial, pero para quienes siguen el derrotero de los fondos que maneja el gobierno, la energía es otra caja para las elecciones de este año sobre todo, ¿no? Tal cual, Hugo, pero fíjate que hay un drama ahí, porque en la medida que la política va sobre las cajas que generan algún tipo de actividad económica y algún tipo de recaudación, obviamente los inversores se retiran en manada de ese tipo de espacios. Entonces, fíjate vos que el drama, recién comentaba Fernando Iglesias, la cotización de Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre, que hace 2 años atrás valía el 30% de lo que hoy vale, llegó a cotizar 100.000 millones de dólares en la bolsa. 100.000 millones de dólares una sola empresa. Todas las empresas de servicios energéticos en la Argentina y de servicios públicos, empezando por YPF, mira, tengo una placa que le pedí a la producción que prepare, si la tenemos a mano la ponemos, aprovechamos para ponerla. Mirá, ahí está. Mirá la capitalización de mercado, esto lo hizo la gente de Coco Capital, mirá la capitalización de mercado de las principales empresas argentinas. Todas las empresas argentinas, ahí tenés YPF, no vale más, Fernando 2000, vale 1.430 ahora. Ahí tenés Pampa Energía, ahí tenés Edenor, ahí tenés Edesur, ahí tenés Capex, ahí tenés todas las transportadoras Gas del Sur, transportadoras Gas del Norte. ¿Qué significa esto, Martín? ¿Qué significa? Todas las empresas energéticas juntas valen 4.000 millones de dólares. Mientras... Todas esas empresas que estás viendo ahí, empezando por YPF, que supuestamente era la empresa más importante de la Argentina. Y siguiendo por Pampa, que acaban de por llevársela Pampa, los muchachos, ¿no? Y todas las otras empresas que con mani medio no pulite en el camino. Todas las empresas de servicios energéticos y de servicios públicos que estás viendo en esa placa, todas sumadas, valen 4.000 millones de dólares. O sea que no llega ni a un 40%. Hace 3 años atrás, en enero del año 2018, valían 38.000 millones. O sea, hoy todas esas empresas juntas de energía de la Argentina valen un 90% menos de lo que valían hace 3 años. Mientras Mercado Libre, la empresa más importante no de Argentina, de América Latina, vale más de 3 veces más de lo que valía hace 3 años. Evidentemente hay un modo de hacer negocios, que el mercado lo banca, que recibe inversiones, que crece
Y hay otro modo de hacer negocios con regulaciones trabando las actividades y las inversiones, con el gobierno decidiendo cuáles son los precios que tienen, a los cuales se tienen que vender los productos y sistemáticamente poniendo personas que no son idóneas en los cargos de gestión de alguna de esas empresas o en los directorios, donde tiene capacidad de poner lugares. El resultado, el mercado lo paga. O sea, finalmente, si a Grabois, esto es una cosa interesante, porque si a Grabois le parece que no vale 100.000 millones de dólares Mercado Libre, bueno, que vaya corto contra Mercado Libre. Técnicamente es muy simple, es una cuestión medio técnica la que explico, pero es muy simple, puede apostar en el mercado, puede ir en contra de Mercado Libre. Si él está convencido se va a hacer millonario, ya probablemente lo sea. Pero si no lo es, se va a convertir en mega millonario si va corto contra la acción de Mercado Libre, si él está convencido podría que está sobrevaluado. recaudar mucho dinero para el proyecto Perejil ese que tiene, bueno, donde van a cambiar el paradigma de producción agropecuaria. El de la supuesta usurpación en Entre Ríos contra la familia Echeverre, ¿no? Por huertas cultivadas a mano donde plantan perejil abajo de los eucaliptos. Sistemáticamente, donde el Estado se mete a decirle a los privados qué deben producir, cómo deben producir y a qué precio deben producir. Esto ya lo vimos a la historia en Venezuela con Sidor, fue una empresa que era muy productiva y valía también miles de millones y hoy ni siquiera produce, no vale nada. Y así puedo dar cientos de ejemplos. Donde no hay, de hecho, voy a doblar la apuesta al revés. No hay un solo ejemplo de una empresa que haya tomado el Estado y que hoy sea más productiva antes que la tomara el Estado, o antes que la interviniera el Estado, o antes que le pusiera un precio máximo al Estado, o antes que le dijera al Estado dónde tenía que invertir y dónde no tenía que invertir. Sistemáticamente, las empresas sobre las cuales el Estado pone sus garras son empresas que terminan siendo menos productivas y que valen menos. No te estoy diciendo un poco menos, te estoy diciendo 90% menos que lo que valían hace 3 años. Como te tomo la cotización de hace 3 años, fíjate que por algo dije hace 3 años. Sí. Meto a todo el mundo en la bolsa. No estoy de diciendo solamente que el único que meta la mano, porque las tarifas de los servicios públicos las congeló el gobierno anterior primero, después el gobierno las irregularidades sobre el mercado de divisas también empezaron algunas en el gobierno anterior, que empezó con restricciones a la compraventa de divisas. Entonces, cada vez que el Estado mete la mano en la economía, el problema central es que el gobierno actual está rodeado de gente que está convencida que esa es la fórmula. Claro. Y que no se convence cuando las empresas valen 90% menos. Ellos necesitan que valgan 99%. Bueno, menos. entonces la pregunta sería si esto es adrede, porque no es la economía estúpido, como dice aquella frase, sino la política, Fernando Iglesias. Porque si Grabois piensa que la cotización del mundo sobre el Mercado Libre está errónea, es porque hay un sector del gobierno que cree en ese tipo de políticas a ser aplicadas, como Fernanda Vallejo cuando habló de los alimentos, y otros, digamos, como Delía, que, bueno, ahora vamos a meternos en ese tema. Bueno, este gobierno ha sido el que ha puesto una serie de impuestos que han hecho que Mercado Libre y otras empresas estén escapando hacia Uruguay, hacia Brasil, hacia otro lado. Y está muy claro. Y permitime hacer una observación, Martín, sobre lo que dijiste, que es cierto, pero todas esas restricciones empezaron después de un episodio fundamental, que fue la derrota de Cambiemos en las PASO del 11 de agosto, en momento en que justamente, hablando de valor de las empresas energéticas, las empresas argentinas bajaron 37% en su valor, creo que fue lo que cayó el Merval en dólares, y las ART, creo que se denominan, las que cotizan en Wall Street, cayeron el 57% en un día. La mayor caída de la historia en un día, con una sola excepción, que fue Sri Lanka en el año 80. Entonces hay una percepción muy clara del mercado de qué significa, con todas las dificultades que hemos tenido y lo que fuera, que gobierne un gobierno que tiene una política razonable de desarrollo armónico entre el sector público y el sector privado, y estos locos con carnet, que algunos llamaron kirchnerismo de buenos modales, a los otros. Espero que estén disfrutando del kirchnerismo de malos modales, porque quiere decir esto, ¿no? Que se termina destruyendo todo. Y ahí cierro con esto, políticamente. Hablamos de Mercado Libre, no podemos olvidar al señor Moyano, entrando con la patota a Mercado Libre, otra cosa que suele espantar. Elogiado por el gobierno, ¿no? El inmenso Moyano, dijo Alberto Fernández. Puesto como el sindicalista ejemplar del gobierno por el actual presidente de la Argentina, el moderado, el conciliador, que tiene como modelo de sindicalista a Moyano y como modelo de gobernador a Gildo Infran, otro personaje de actualidad. Por eso digo, si este gobierno tiene en esas voces una preponderancia en su política económica, y le pregunto a Martín, mientras el gobierno está tratando de que los alimentos no suban en un año electoral, ¿cómo van a sostener la economía? ¿Con la maquinita de nuevo, Martín? Bueno, ese es el gran misterio, ¿no? El gobierno no tiene un plan B. Hoy tiene un plan que fue el que mandó al Congreso, el presupuesto,
que es un plan sin pandemia. Es un plan al cual milagrosamente se le terminó la pandemia. Y todo parece indicar que ese plan no, que va a haber que inventar un plan B, porque evidentemente va a haber, probablemente con alta probabilidad, una segunda ola. No se terminan ni siquiera los casos de la primera ola, por decirlo de alguna para manera, muchos arrancó una segunda con este rebrote. Con Claro. este algunos lo llaman rebrote, Sí, etc. sí, las dos Pero lo que cosas. está claro es que el gobierno va a tener que evaluar, primero, la posibilidad de otra vez tener que cerrar las actividades económicas, lo cual va a ser mucho más difícil ahora porque ha perdido buena parte de la autoridad que tenía para hacerlo en primera instancia. En primera instancia lo pudo hacer bien, ahora tiene menos autoridad, pero además tiene menos plata para hacerlo. Claro. No puede financiar otro año de cuarentena como el que tuvo anteriormente porque nos costó 2.300.000.000.000 de pesos. ¿Y cómo esa puede hacer el cuarentena. gobierno entonces frente a ese dilema, además, Bueno, con un déficit que alguien tiene que pagar el déficit? Tiene que ser mucho más quirúrgico en las medidas restrictivas, por ejemplo, medidas, fíjate vos que el gobierno en vez de cerrar y volver a fase 1, inventa una cuarentena nocturna o de nocturnidad medio ahí mentirosa, pero bueno, inventa algo como para decir que hace algo. Y entonces arma algún tipo de medida más restrictiva, pero de más corto tiempo, de más corto alcance o acotada a alguna actividad. En primer lugar, y lo mismo con el paquete paliativo. Si no va a poder dar un IFE generalizado a 9 millones de personas como lo dio durante este año, no lo va a poder financiar, va a tener que dar un tipo de asistencia mucho más localizada, tal vez a trabajadores más jóvenes que fueron los más afectados por el desempleo que saltó. Te digo, hubo los últimos datos del tercer trimestre del año pasado, muestran que 18% de los trabajadores informales que estaban trabajando en el tercer trimestre del año anterior se quedaron sin empleo. 18%. Casi uno de cada cinco. En realidad se habían quedado casi 2 de cada 5, porque se había quedado el 40% sin empleo en el trimestre anterior. Algunos lo recuperaron en el siguiente, pero todavía 1 de cada 5 trabajadores sin trabajo del sector informal. Entonces, a esos trabajadores que son están muy concentrados en jóvenes de 18 o 25 años, puede haber algún tipo de asistencia ahí y algún tipo ya no ATP generalizado para todas las empresas, pero sí una suerte de repo o algo más, más acotado, más, como te decía, más quirúrgicamente diseñado para alguna empresa o para algún sector, claro, que no le demande tantos fondos al Estado. Porque si realmente, Hugo, si el Estado tiene que emitir de vuelta la cantidad de pesos que emitió este año, claro, vamos a niveles inflacionarios estratosféricos, vamos a un dólar que se desmadra. Entonces el gobierno va a intentar dejar que corra un poco el dólar oficial ahora, esperar a que empiecen a entrar los dólares del campo a partir de abril y mayo, a partir de ahí tratar de usar el dólar como ancla de la economía para evitar un aumento de los precios, una aceleración como la que estamos viendo ya, que vimos en el último trimestre. Hubo en el último trimestre, sí, los alimentos volaron, la canasta alimentaria, claro, lo contamos la semana pasada, 5,1%, cuando vos anualizás ese número, te da 81% eso anual. La gente lo percibe, es inevitable. Por más que te cuenten un relato o te hablen de llenarte la heladera, la gente no puede efectivamente comprar con lo mismo y el precio y el valor del salario que se va, bueno, que pierde valor. Exactamente. Entonces el gobierno tiene algunos diques. Dice, bueno, yo todos los pesos que voy a tratar, primero en el plan inicial no tenía previsto emitir tanto, tenía previsto emitir la mitad de este año. Ojalá pueda emitir menos, pero igual así todo, emitir 1 billón es un montón de plata y hay que ver si la economía lo puede absorber. Por eso el gobierno va a seguir con sus diques. ¿Cuál es uno de sus diques? Tarifas congeladas. Bueno, algo de aumento les va a dar a las empresas porque les tiene que dar, pero como les dio a las prepagas un puchito de 5%, o como les dio a las empresas de servicios de telecomunicaciones otro puchito de 5% contra 20 o 30 de inflación, lo mismo va a ser ahora probablemente con las empresas de servicios públicos, por eso no valen nada. Claro. Por eso las empresas que yo te mostraba recién, claro, el mercado ya está descontando que el gobierno las va a castigar sistemáticamente y que lo más probable es que las use como ancla de inflacionario y como dique para contención de precios. Entonces, precio regulado por el gobierno es precio que va a correr lo menos que pueda el gobierno este año, bien por detrás de la inflación, y el más importante de todos esos precios, como te decía, es el del dólar oficial. Y la apuesta del gobierno es esperar a que empiecen a entrar los dólares del campo y en ese momento probablemente frenar un poco la tasa de devaluación del dólar oficial para llegar a las elecciones con una situación de un peso que empieza a ganar un poco más de fuerza, de una inflación que empieza a frenar. Hugo, sí, estamos en una inflación de 4% en el último mes. ¿No? Con que el gobierno, fíjate vos que la apuesta del gobierno es festejar el 3%, se quieren colgar del travesaño del 3%. O sea, la apuesta es, mirá, si empieza a bajar ahora, enero es un poquito menos, 3,5%, baja un poquito más, 3,2%, baja 3%. Nosotros llegamos a las elecciones con 3%, la gente percibe que se está frenando la inflación, no los precios.
No que los precios dejan de aumentar. Siguen aumentando, eso es la inflación. Pero aumentan a una tasa menor. Esa es la gran apuesta del gobierno para las elecciones. Veremos si le sale. Evidentemente, la economía y la política. Fernando Iglesias, la oposición juega un partido fundamental porque, claro, la mala gestión del gobierno o los indicadores que no acompañan demuestra que la oposición tiene una posibilidad de cara a las elecciones. ¿Esto es efectivo? Digo, todo el tiempo conocemos encuestas, hoy volvieron a medir a Máximo Kirchner, tiene una alta imagen negativa en la provincia de Buenos Aires, que es casi el lugar donde más mide. Tampoco Macri mide bien, tiene una alta tasa negativa, lo mismo que Cristina Fernández. ¿Y en el medio aparece la oposición con una propuesta concreta? Sí, me parece que está claro que, para empezar, la política del gobierno es desastrosa, reconoce dos ejes. Uno, no me importa nada del país, lo único que me importa son las elecciones y la conservación del poder, y en función de eso sacrifico lo que sea, porque con todas estas son medidas que están provocando que toda la Argentina otra vez suceda lo indecible, que es decir, que las empresas más competitivas, las que más generan valor, que no son muchas, se vayan. Y no es que se van por el problema de la pandemia, porque no es que se van a un mundo sin pandemia, no es que se van al planeta Marte, se van a otros países con pandemia. Se van de acá por la gestión gubernamental. Y los jóvenes, sobre todo los jóvenes más preparados, se están yendo. Eso tiene un costo a largo plazo enorme y es el otro eje del gobierno, que es decir, sacrificar el futuro al presente. Y que la cuenta, como hicieron la otra vez, la pague el otro gobierno. Es cierto que nosotros en algunos hemos tenido problemas de gestión que repercuten en la imagen, por ejemplo, de Macri. Pero digamos, hagamos un cálculo muy sencillo. Nosotros arrancamos nuestra gestión con un déficit fiscal de 7% y un déficit primario del 5%. 7%, para que la gente entienda, quiere decir Rodrigazo, hiperinflación, 2001. Correcto. Nunca más la Argentina tuvo 7% de déficit fiscal o más. Ahora, y logramos bajarlo a la mitad del déficit fiscal y a 0,5% del déficit primario. Ya estamos en el 8,2% de déficit fiscal este año. 8, o sea que todo ese enorme esfuerzo que la gente hizo, no el gobierno de Macri ni nosotros, la gente hizo para que tuviéramos un cierto equilibrio fiscal, ya lo tiraron a la basura en un año. Está bien, hubo pandemia, la mitad es la pandemia, pero la mitad es la mala gestión. Sí, los datos de la gestión no son buenos, la cámpora que avanza en el seno del gobierno de Alberto, Máximo, que es probado todo el tiempo, y le vamos a preguntar a Fernando Iglesias quiénes pueden perfilarse en Juntos por el Cambio. Pero tenemos que hablar de la actualidad de Formosa. Más denuncias contra Gildo Infram, el gobernador acusado de cometer violaciones a los derechos humanos. Y Celeste Ruiz Díaz estuvo detenida. Ella es concejal, ella denunció parte de estos avances y está conectada y le agradecemos el contacto. Celeste, primero, ¿cómo te encontrás ahora? Y contanos lo último de tu seguimiento sobre el gobierno de Formosa, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. La verdad que sí, ahora bien, ya pasó lo peor. Pero bueno, la verdad que seguimos trabajando desde ese día. Yo en lo personal sigo visitando los centros de aislamiento, que fue, si se quiere, el motivo central que desencadenó en nuestra detención. Estuve inclusive subiendo imágenes porque tenemos lamentablemente una situación de un gobierno provincial que ratifica sus medidas y ratifica su política sanitaria y construye un relato a partir del cual, Formosa es una especie de Dinamarca y no hay absolutamente ningún tipo de problema. Pero bueno, hay una realidad que mata ese relato y la situación en los centros de aislamiento siguen siendo tremendas, se siguen violando sistemáticamente derechos humanos de los formoseños y estamos trabajando en eso. Ahora, Mayans, el senador por Formosa, dijo que échenle la culpa a Larreta, que tiene 6.000 muertos en la ciudad, y como dice usted, los funcionarios niegan que los centros de aislamiento sean centros, entre comillas, de detención o de cierta obligatoriedad que roza lo ilegal. Usted lo vivió por dentro. ¿Puede describirlos como son, por favor? Sí, claro, a ver, los problemas que hay al interior de los centros de aislamiento, y es lo que nosotros venimos denunciando, se dan situaciones de encierro absoluto. A ver, el día sábado estuve desde la calle, obviamente, hablando con una mamá
estaba encerrada con un hijito de 8 años y otro de 6 años en un aula. No las dejaban salir ni siquiera al pasillo del aula, al patio, aunque sea por el plazo de 1 hora. Imagínense lo que es estar 24 días encerrados, con 4 hisopados negativos, con 2 chicos de esa edad encerrados en un aula y sin poder salir a la calle. Ahí vemos algunas imágenes. Todos de la calidad. Ahí vemos para ilustrar lo que usted dice. Que estamos viendo allí, sí, se dieron en el Estadio Cincuentenario. Es un estadio en donde están alojadas las personas que dieron positivo pero que son asintomáticas, pero también lo que denunciamos es que alojan en el mismo lugar a personas que aún están esperando el resultado de su hisopado. Por ende, están juntando a personas que son positivas con personas que aún no se saben, y muchos se terminarían contagiando de esta manera al interior de centros de aislamiento. Claro. Hemos tenido un caso en la ciudad de Clorinda, en donde en uno de estos centros de aislamiento, producto del estrés, Zunilda ha perdido su embarazo de 3 meses. También tenemos situaciones de crisis de algunos de los aislados propios, ¿no? De la situación del encierro, sí, sin atención de ningún profesional de la salud mental. Ahora, ¿qué le diría Mayans, el senador que dice que lo de Infran es una política sanitaria ideal e, insisto, culpa a la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es su respuesta? Usted estuvo detenida. Cuente esos detalles. ¿Y qué le respondería el senador? Lo primero que le diría al senador Mayans es que sería bueno que se pegue una vuelta por la provincia, porque la verdad que hace muchísimo tiempo que no lo vemos por la provincia de Formosa y seguramente se entera por los medios de comunicación lo que ocurre en nuestra provincia. En segundo lugar, le diría, siendo él representante de la ciudad de Clorinda, que es una ciudad que hace 6 meses está bloqueada, en donde de hecho hoy tenemos la situación de un chico que está desaparecido, producto de una riña con la policía, y la familia todavía no sabe dónde se encuentra. Le diría al senador Mayans que Zunilda es de su localidad, la que producto del estrés perdió un embarazo de 3 meses. Ah, sí, hoy, y le diría al senador Mayans que debiera estar del lado de los formoseños, defendiendo los derechos humanos, porque lo que están haciendo es violar sistemáticamente los derechos humanos de los formoseños. Es terriblemente grave la situación que hay acá, pero bueno, probablemente el senador Mayans no se haya enterado, porque repito, hace muchísimo que no se pega una vuelta por su provincia, está mucho en Buenos Aires. Correcto. Celeste Ruiz Díaz, gracias por el contacto. Seguimos de cerca, día a día, lo que está pasando en su provincia. Le agradecemos de nuevo esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buenas noches. Y estamos aquí en los estudios de La Nación también con Álvaro de la Madrid, porque él ha denunciado lo de Formosa, pero viene denunciando distintos hechos, sobre todo cuando el gobernador Gildo Infran es uno de los elogiados por este gobierno y por el propio presidente Alberto Fernández. ¿Qué tal, Álvaro? Gracias por acercarse a los estudios de La Nación. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bueno, preocupados por esta situación de Formosa, por el modelo o por los modelos que utiliza el gobierno actual para referirse a la gestión política y sanitaria. Sí, lo que uno tiene que decir es que lo que ocurre en Formosa es una consecuencia. ¿De qué causa? De que el poder sin control siempre oprime y conculca libertades y derechos. Y cuando empezó la pandemia yo dije que el kirchnerismo iba a usar la pandemia para ir hacia más autoritarismo y para ir hacia Santa Cruz. Formosa es otra Santa Cruz, es la Santa Cruz del norte. ¿Qué se ve allí? Ley de lemas, un gobernador que se ha perpetuado en el poder, ausencia de posibilidad de disputar el poder y un gobernador que es un rey sin control. Por eso digo... Un rey sin control es Gildo Infran. Claro, esto hay que ponerlo en el contexto de lo que ha ocurrido en la Argentina en el año 2020, que lo hemos denunciado desde Juntos por el Cambio. Fernando Iglesias presentó un proyecto en ese sentido. En todo el año 2020 hubo en la Argentina desaparecidos a manos de la fuerza policial, hubo violencia policial, hubo muros interprovinciales, muros de Berlín, parece que estuviéramos en la Guerra Fría, centros de detención forzosos. Es decir, Infran encuentra en Cristina, que le ordena a Giorgia sacar un comunicado para apoyarlo, y en el presidente que lo apaña, declaraciones y acciones
para avanzar con todo esto. Este es el disparate que estamos viviendo en la Argentina. Ahora, sumo a Martín porque la mirada sobre la economía, incluso una nota que publicó Diego Cabot, indica que Formosa es una de las mayores provincias con planes sociales. Casi el 80% de su población vive directo o indirectamente el Estado. ¿Eso qué significa, Martín? No, y te agrego 2 datos más a eso. 85 pesos de cada 100 pesos que gasta el gobierno de Formosa no lo pone el gobierno de Formosa. O sea, 85 pesos de cada 100 que gasta en un sueldo, en un plan, en lo que sea. El gobierno de Formosa viene de coparticipación o de ATN directamente o de algún tipo de financiamiento nacional, pero no es generado por la propia provincia, lo cual genera un perverso incentivo a gastar sin ningún tipo de control, porque los ciudadanos nunca le piden ningún tipo de cuentas, porque total no es la plata de ellos la que se está gastando, al contrario, se recibe plata de otro lado. Y hay 2 empleados, esto es otro récord increíble, hay 2 empleados privados, 2 empleados públicos por cada empleado privado registrado. A ver, de nuevo, 2 empleados públicos, o sea, por cada privado. Del Estado por cada empleado privado. Claro, el promedio en el país es exactamente al revés. Vos tenés el doble de empleo privado que empleo público. De 2 empleados privados registrados. ¿Qué es lo que genera riqueza? Perdón. Claro. Disculpame que repaso sin saber la economía, pero entendiendo que es básico. La riqueza en un país se genera de la actividad privada porque lo público es quien debe administrar, en todo caso, hacer determinada injerencia en algunos servicios esenciales para que nos falte. Por eso te hago el punto, pero vos te das cuenta que en una provincia donde el gobernador te dice si vos podés salir de tu casa o no podés salir de tu casa, si vos tenés que quedarte encerrado en un gimnasio o no, en abierta violación de las libertades individuales. Imagínate entonces quién va a invertir en esa provincia. Claro. Obviamente nadie, y obviamente como hay tanto empleo público en la provincia, no hay chance de creación de empleo privado. Entonces la presión que hay en contra de la creación de cualquier tipo de actividad productiva en la provincia de Formosa es notable. Por lo tanto, termina siendo una de las provincias más pobres del país, y la provincia además, y este es el último indicador que te voy a dar, una de las provincias del país con menor tasa de actividad. O sea, cuando vos te fijas ¿qué porcentaje de la población trabaja? Ya no importa si lo hace para el sector público o lo hace para el sector privado. ¿Qué porcentaje de la población trabaja? La provincia de Formosa es una de las provincias del país donde menos gente trabaja como porcentaje de su población. Claro, y la excusa cuando uno recorre esas provincias del norte donde parecen instalarse ciertos feudos es que tienen problemas de producción, pero el resultado es una pobreza creciente. Fernando Iglesias, este es el modelo que se intenta aplicar desde algunos sectores, no digamos de todo el gobierno, pero que se imita o se procura instalar. No, yo generalizaría. Esto es yo lo he llamado el medioevo peronista y tiene esta estructura. Las provincias del norte viven... Pero Perón no tenía este modelo como práctica, no lo sé, digamos, exactamente, ¿no? Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que básicamente, obviamente, la cosa ha empeorado porque cuando vos aplicás sistemáticamente durante décadas un modelo productivo que les quita recursos a los sectores más avanzados y productivos para darse a los menos productivos, lo que tenés es una crisis fenomenal y cada vez más gente colgada. Y este es el gobierno entero, es el gobierno de la gente que vive colgada, de las provincias que viven colgadas y los sectores productivos menos avanzados que viven colgados. Ahora, lo peor no es solamente la transferencia de recursos, porque uno puede decir, bueno, transferimos recursos porque entonces las provincias del norte se van a desarrollar. No, son recursos que son transferidos para que un monarca, como dijo Álvaro, sin control, una especie de monarca feudal, que es Hildenfranc, se perpetúe en el poder y la gente se perpetúe en la miseria. Y eso pasa en el norte, básicamente con la coparticipación. En el sur, con las regalías petroleras, y en el conurbano, con los subsidios. Ahora, déjame aportar una respuesta, claro, una cifra, porque me puse recién a googlear un poquitito para contestarle a Mayans, que compara a la ciudad de Buenos Aires con Formosa. Ahora, cualquiera sabe que la pandemia ha sido un problema, sobre todo de las grandes ciudades. Donde ha estallado ha sido en Nueva York, en las ciudades del norte de Italia, en Madrid. Es un problema de las ciudades. ¿Vos sabés cuál es la densidad? ¿Para qué van? Porque no estoy contra Formosa y mucho menos contra los formoseños, son los que pagan el costo. ¿Vos sabés cuál es la densidad poblacional de Formosa? A ver. 7,4 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Sabés cuál es la densidad poblacional de Arabia Saudita? El desierto, Lawrence de Arabia, 16.
Machán, vaya, mire un poquito su provincia, como le dijo la concejala, que tuvo la valentía de denunciar al gobierno vergonzoso que tienen ahí, terminó presa porque así son de autoritarios y de corruptos, además, porque los que pagan esto, los principales víctimas, sí, la pagamos nosotros, las clases medias que ponen los impuestos, las provincias del centro que son productivas y tienen que financiar al resto, la paga Mercado Libre, la pagamos todo el campo, la pagamos todo. Pero ¿sabes quién los pagan más? Los que viven en las provincias y en los territorios gobernados sistemáticamente por el peronismo. En el norte, feudalizado, en el sur petrolero y en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Álvaro de la Madrid, hay un sector de la Argentina que no tiene en cuenta la corrupción o no le importa y a su vez busca este tipo de líderes que desde el Estado dan asistencia, planes. Digo pensando en un sector del kirchnerismo que tiene un grupo de votantes importante aún en la Argentina. Bueno, yo te voy a contestar diciendo que el oficialismo me dice permanentemente que vivo hablando de Cristina en la Cámara de Diputados, que todos los discursos los llevo a mencionar la Cristina o que termino en Cristina, como el último que dije que en la Argentina lo que se juega es si hay Cristina o hay justicia. Esa es la dicotomía de la Argentina para hacerla en una oración. Y, sí, lo escuché, muy duro eso. ¿Qué bueno, pero si hay Cristina o hay justicia? O sea, como claro, porque vos fíjate lo que me preguntás. El problema en última instancia es ese, ¿cuál es el debate del gobierno que quieren instalar, la agenda del gobierno, la preocupación central del gobierno? Si los delitos lacerantes de corrupción que el mundo conoce bien del kirchnerismo deben ser indultados o amnistiados. Esa es la preocupación. Generó una polémica eso. Esa es la preocupación del gobierno. Eso es lo más importante que están viendo para la Argentina de futuro. Apañado, por supuesto, por los Infran, por los Rovira, por los Alicia Kirchner, por los Moyano, por los Viró, por los Baradel. Entonces, todo se resume a esta cuestión y es lo que se juega en el 2021, que para mí es mucho más importante la elección del 2021 que la del 2023, porque se juega la Argentina. Es una elección bisagra. Si Cristina se convierte en la justicia y nos dice que Infran es de gol, o si Infran va preso por cometer delitos de lesa humanidad y delitos aberrantes que en democracia los deberíamos haber dejado atrás, ¿no? Déjame pasar un aviso, sí, si puedo. Sí. Porque muchas veces la gente dice, ¿y qué hacen los diputados que no hacen? Yo tengo también un proyecto con respecto a eso, que es la prohibición de que el Poder Ejecutivo pueda dictar indultos, amnistías o cualquier medida de este tipo en temas que tengan que ver con la corrupción, porque configuran a largo plazo delitos contra la humanidad, como hemos visto en la masacre de Once. Ahora, Massa sale a decir que no estaría bien, digamos, en un gesto republicano, no estaría bien los indultos o las amnistías por corrupción. Y enseguida salen a atacarlo. Tanto, bueno, el exministro Julio De Vido, Delía fue todavía más duro, dijo que tenía pruebas de los negocios de Massa con Edenor y con el cloro. ¿Qué es esto en términos políticos para explicarle a la gente que está viviendo hoy el gobierno de la Argentina? Bueno, parece ser un conflicto muy grande al interior del poder. Nadie puede pensar que esto sea independiente de lo que quiere o no quiere Cristina. Y está muy claro cuál es la amenaza. O vamos por la impunidad de Cristina, o la justicia, o Cristina, lo resume muy bien el diputado Álvaro de la Madrid. Digo, ese es un punto que a mí me parece que es decisivo, que es fundamental, porque la verdad es que si en el 2021 ellos tienen una buena performance o ganan las elecciones, ¿qué nos espera del 2021 al 2023? ¿Qué es lo que no van a hacer para asegurarse el poder del 2021 al 2023? Entonces, a mí me parece que eso es tremendamente grave y me parece que claramente tiene que haber un pronunciamiento muy claro. Yo me dirijo a personas a las que no tengo gran confianza, pero bueno, a los peronistas que se dicen federales, republicanos, racionales, acompáñennos para crear una comisión nacional de investigación de los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena, porque hay violaciones gravísimas a los derechos humanos. Acompáñennos, por favor, en hacer que los delitos de corrupción no puedan ser indultados ni amnistiados, porque si no, la verdad es que este país con esta estructura no tiene esperanza. Martín, y si la economía mejora, digamos que
los vientos de cola de nuevo de los commodities acompañan, hay una reactivación, el rebote del gato muerto, bueno, distintas figuras para explicar un posible rebrote que auguran muchos optimistas. ¿Puede pasar eso? Digo, porque ahí el gobierno tendría claramente un argumento en el año electoral clave. Bueno, primero que ya vimos, la semana que acaba de terminar, ya vimos lo que pasaba, que era algo que ya habíamos anticipado acá también, que era lo que el buen precio que estaban mostrando los commodities era porque se descontaba que iba a haber una sequía muy grande en Sudamérica, en particular en Argentina. Empezó a llover en Argentina y entonces el precio de la soja se cayó de vuelta de 500, volvió. Entonces ya no es que iba a entrar tanto dólares como se preveía la economía argentina. Así todo, como te dije antes, sí, es muy probable que empiecen a entrar divisas de la cosecha a partir del mes de abril y mayo y que el gobierno tenga cierta holgura de dólares que le permitan atrasar un poco el tipo de cambio hasta las elecciones. Y también es cierto que tiene una ventaja estadística, Hugo. Mirá, así la economía no creciera absolutamente nada en los próximos meses, si no crece nada, solamente porque vas a estar comparando contra el peor trimestre, de uno de los peores trimestres de la historia, en el segundo trimestre del año de este año, ya no es el año que viene, ya es este año, arrancamos, 2021, 25, segundo trimestre de este año la economía va a mostrar un crecimiento, en realidad mentiroso, estadístico, de 12,1%. Claro. Vas a llegar a las elecciones diciendo, che, pero la economía crece 12,1%. Sí, claro, contra el agujero negro que fue el segundo trimestre del año pasado por culpa de la pandemia. Pero bueno, en la comparación te va a quedar un 12,1% de la economía arriba, entonces ese gobierno, desde el punto de vista estadístico, va a mostrar algo de crecimiento. Pero en la realidad, en la calle, los problemas de la economía argentina, primero, si no arranca la actividad económica, eso el gobierno no lo va a poder disimular en la calle. Y segundo, si no puede controlar el nivel que tienen los precios en estos momentos, la velocidad a la cual están corriendo los precios en Argentina en estos momentos, y no puede controlar el dólar, tiene la elección, te diría, completamente perdida. Claro. Si llega a las elecciones en las condiciones actuales, lo veo muy complicado el gobierno. La verdad que la única expectativa o chance del gobierno es si tiene éxito en controlar este brote de inflación, esta aceleración de la inflación del último trimestre, y si no se le dispara el dólar. Si consigue esas dos cosas, tiene chances electorales, pero si no las consigue, la experiencia nos indica que el argentino penaliza mucho las devaluaciones y penaliza mucho la aceleración de la inflación. Todavía la gente valora como elemento fundamental la economía, pese a que las razones judiciales movilizaron a la gente, recordemos, frente al tema de la Corte Suprema, algunas liberaciones y también al tema de la corrupción. Por eso le preguntamos a Silvina Martínez si es posible que la amnistía, que el indulto funcione como el plan que un sector del gobierno está esperando, entre ellos Amado Boudou, el ex vicepresidente, condenado excepcionalmente por primera vez en la historia judicial argentina. Buenas noches, Silvina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mira, primero vamos a que quede claro qué es un indulto y qué es una amnistía, que es las dos figuras. El indulto lo puede otorgar solamente el presidente de la Nación y es un perdón a la pena, no al delito. La amnistía lo puede otorgar el Congreso de la Nación, es general a un delito en general, no a una persona en particular, como sí es el indulto, y es el perdón al delito y a la pena, para que se entienda la diferencia. Entonces, un indulto lo podría dar Alberto Fernández, por ejemplo, a Amado Boudou, que ya fue condenado y que tiene una pena que cumplir. Una amnistía podría ser un proyecto que se mande al Congreso, que van a necesitar la mayoría, en mayoría simple en Senado y en diputados, para que, por ejemplo, todos aquellos delitos de corrupción cometidos entre tal periodo, es como que nunca existieron ni el delito ni la pena. Ahora, ¿es posible esto en Argentina, más allá de una explicación sociológica, ética, moral, de diferentes aspectos? Vamos a la explicación jurídica. Claro. El artículo 36 de la Constitución Nacional lo equipara a los delitos de la corrupción, a los delitos que impliquen un enriquecimiento del funcionario, junto con los delitos contra el orden público, y establece que estos delitos no pueden ser ni indultados ni objeto de amnistía. Expresamente lo prevé la Constitución Nacional, con lo cual, estar hablando ahora de indulto o amnistía sería claramente contrario a la Constitución Nacional, por lo que prevé el artículo 36, que fue incorporado en la reforma del 94.
no solo no tiene los votos para hacerlo a nivel Congreso, en un caso de una amnistía, sino que si el presidente lo hiciera, este decreto sería nulo, tal como lo establece este artículo de la Constitución Nacional. Silvina, vos que seguís el andar judicial y de las causas, ¿vos ves que hay un sector del gobierno, todo el tiempo por lo menos está instalado en los medios, proclive a buscar estas figuras que vos señalás como ilegales y que deben ser aprobadas por el Congreso, pero no lo conseguirían? Exactamente, tratan de instalar el tema, por eso viene primero la historia del lawfare, la historia de los perseguidos políticos, para que se entienda también la amnistía en caso de que proceda, además de ser un perdón del delito y de la pena, es como lo que se establece para la amnistía es, bueno, vamos a restablecer el orden, la paz social. Claro, barajar y dar de nuevo, digamos. Claro, barajar y dar de nuevo. La sociedad y los delincuentes, en este caso los que cometieron el delito, bueno, nos olvidamos de esto que ocurrió. ¿Sería posible esto en la Argentina? Olvidémonos lo que dice la Constitución Nacional, ¿no? Y esto que expliqué hace un rato. Que la ciudadanía se olvide de los delitos de la corrupción por parte de determinados funcionarios y exfuncionarios. Bueno, yo creo que a raíz del resultado de las elecciones, de las últimas elecciones, un sector del kirchnerismo piensa que es posible. Coincido con los invitados del día de hoy que lo clave va a ser las elecciones que van a pasar en el 2021. Si la ciudadanía le da una carta blanca a los delincuentes y vuelven a ganar, bueno, es probable una amnistía por el Congreso al tener una mayoría claramente para poder avanzar en este caso. Aprovecho y sumo a Fernando Iglesias y Álvaro de la Madrid. No te vayas, Silvina, justamente para que aporten su visión sobre este tema y en un año electoral donde todo puede cambiar en la Argentina, donde se discute la República, las instituciones, la corrupción y también la política y la economía. ¿Fernando? Bueno, sí, me parece que, como decía Álvaro, es un momento cúlmine. Claramente la amenaza de que llegan a tener... Hicieron todo lo que hicieron a pesar de que la oposición estuvo firme y con poquísimas excepciones estuvimos siempre en todo lo que fuera tema justicia, en todo lo que fuera avasallamiento de las instituciones. Estuvimos sin dar quórum y estuvimos votando en contra. Y a pesar de que ellos no tienen mayoría propia, lograron aprobar todo porque siempre hacen lo mismo, ¿no? Un día los labañistas dicen que sí y los de Schiaretti dicen que no. Entonces, y el otro día al revés, juegan unos y no juegan los otros. Siempre consiguen los votos necesarios con el aquilatado grupo de Ramón y sus panqueques también, que apoya mucho. Entonces, todo esto que han hecho, lo han hecho sin tener la mayoría. Imagínense si el kirchnerismo y el PJ, digámoslo, porque no es el kirchnerismo solo, no podrían hacerlo sin el peronismo, lograran la mayoría en la Cámara de Diputados, claro, como la tienen en senadores. Bueno, sería literalmente 2 años muy, muy duros y una situación donde empieza a jugarse ya el tema de la impunidad en otro terreno. Porque Cristina ha percibido claramente que a pesar de todo lo que han hecho, a pesar de que mandaron a muchos que estaban presos a la cárcel y que ella no fue nunca a la cárcel y todo, las causas están ahí. Y las causas tienen tantas pruebas que es muy difícil que un poder judicial, un juez, le dé la absolución. Entonces, la impunidad de Cristina está asociada a la continuidad en el poder. Y la continuidad del poder está asociada a la ley electoral y al control de las elecciones. Si ellos ganan la mayoría en el 2021, no vamos a tener elecciones sino fraude, como sucede en el chavismo, en el 2023. Así que es decisivo lo que pase ahora. Ahora, Cristina está enojada con Alberto porque no pudo obtener lo que muchos señalan, su beneficio judicial, digamos, y por eso manda mensajes y escribe cartas y busca avanzar con sus propios ministros dentro del gobierno. Cristina Primero está Fernando enojada, y después Álvaro. Cristina está enojada con la vida, ¿no? Es una persona que ha obtenido recompensas de la vida mucho más allá de cualquier tipo de merecimiento, con una sola virtud, entre comillas, que es un olfato increíble para el poder, para la acumulación del poder y para robar sin ir presa. Esos son sus 2 talentos. Y está enojada con el mundo. Y por supuesto que esa estrategia del enojo forma parte de una estrategia de presión. Lo que está es presionando sistemáticamente sobre el gobierno para obtener lo que quiere y lo hace así, aquella famosa frase, hay que tenerle miedo a Dios y un poquitito a mí. Álvaro de la Madrid. Mira, yo voy a empezar por este punto. Menem tiene que ser el último político que se escapa de la justicia y eso ya lo ha logrado, ¿no? A mí me parece lo siguiente. Cristina está acorralada, está apurada, sabe que no ha logrado su impunidad,
va a conciliar su poder real con los espacios de poder formal. Por eso que están tecleando, más allá de todos los cambios de gabinete y de hacerse de las cajas de PAMI, del ANSES, de Aerolínea, del Desarrollo Sustentable y Hábitat, de YPF con Pablo González, están tecleando Lozardo, Felipe Solá, ni que hablar el jefe de gabinete, pero tienen vilo a la Argentina, tienen vilo al país. ¿Qué tenemos que hacer desde Juntos por el Cambio? Yo lo vengo diciendo esto como disco rayado, porque uno hace el diagnóstico, dice vamos a Santa Cruz es peor que Venezuela porque es la dictadura perfecta. Es decir, ¿por qué la dictadura perfecta? Es un lugar donde es una dictadura pero no parece. Eso es lo mejor que le puede pasar a un tirano, donde la gente dice, bueno, pero está bien, pero hay elecciones. ¿Qué elecciones? Con ley de lema, no se puede disputar el poder, con fraude, amañada, con una justicia servil y domesticada, manejando el régimen electoral, haciendo trajes a medida en cada elección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde Juntos por el Cambio frente a este diagnóstico que la sociedad lo conoce, o una buena parte de la sociedad, la que quiere vivir en un país civilizado, que rescatemos y que salvemos al país? Nosotros tenemos que estar unidos, pero la unidad no es el objetivo. El objetivo es salvar al país, ¿sí? Por eso que tenemos que estar unidos, pero no para ganar una elección, para cambiar la Argentina. Y yo lo he dicho claramente, escribí una columna de opinión. Juntos por el Cambio, ¿se puede ampliar? Sí. ¿Pueden venir peronistas? Sí. ¿Qué peronistas? Los que creen que la política no está asociada al delito, ¿sí? Los que no quieren seguir con esto que los obliga a Cristina, que ya el peronismo es un fenómeno cinematográfico, una escuela de mafia prácticamente, ¿sí? Pueden venir. Ahora, quienes no pueden venir, y esta es mi opinión, son los arrepentidos de Cristina, los que quisieron integrar este gobierno, pero Cristina le puso bolilla negra, pero hubiesen sido funcionarios gustosos de este gobierno. ¿Pero por qué no pueden venir? No porque uno sea sectario, porque eso no va a ser bueno para el espacio. Claro. Porque, repito, nosotros no tenemos que ganar una elección, porque si no, no aprendemos nada. Tenemos que concretar un proyecto de país para cambiar la Argentina. Correcto. Esto es lo que tiene que hacer Juntos por el Cambio. Silvina, ¿y ves un sector de la justicia que resiste al embate del gobierno, de la reforma judicial, del cambio de procurador, de este organismo paralelo al de la Corte para quitarle poder? Sí, efectivamente, hay un sector de la justicia que, bueno, se acomodó a esta nueva realidad, pero hay un sector que creo yo que es la mayoría, que sigue cumpliendo sus funciones, ¿no? A ver, resiste y lo que está haciendo es intentar avanzar en todos los delitos que tiene para investigar. Estamos hablando de la justicia federal, independientemente de los mensajes del Poder Ejecutivo, de los proyectos de ley, de las sanciones y de las amenazas constantes que están recibiendo. Ahora, vuelvo a lo mismo. Si estamos hablando de una amnistía o de un indulto, depende del caso, me parece que el Poder Judicial sí va a sufrir también un quiebre en el rol como institución, ¿no? Porque si de golpe avanzaron en un juicio, en poder probar determinadas cosas y sale mediante una ley del Congreso una amnistía para todos los delitos de la corrupción, y creo que va a ser un antes y un después en la Argentina para las instituciones judiciales muy, digamos, preocupantes. Uno de los juicios que más le preocupa a Cristina Fernández es el primero que enfrenta, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita para desviar fondos públicos en las obras de Santa Cruz a las empresas de Lázaro Báez. Allí tiene que declarar el propio presidente Alberto Fernández como testigo. ¿Esto cuándo podría ocurrir, Silvina? Bueno, mira, todavía no hay fecha específica porque ¿qué sucede? Vamos a ver cómo se arma ahora, cuando rehabilita la semana que viene, si va a seguir siendo vía Zoom, si va a ser presencial, si van a seguir siendo 2 veces por semana, con cuántos testigos, y generalmente citan a los testigos de una semana para otra, con lo cual todavía no se sabe y hay muchos que se fueron dejando sin efecto. Y también es cuál es el efecto que va a tener en el expediente, ¿no? Claro. A veces citan testigos importantes y a veces citan, bueno, otros testigos que son más que nada técnicos, pero no tienen esa repercusión mediática. Yo creo que la primera semana de febrero vamos a saber quiénes son los próximos testigos y qué va a pasar con el presidente y su declaración, que va a ser muy importante, ¿no? Si sigue diciendo que Cristina es inocente, y además su rol de jefe de gabinete, ¿no? Porque Cristina lo citó por su rol de jefe de gabinete en un momento determinado. Claro, y Fernando y Álvaro, ¿la gente sigue con inquietud o con preocupación, la misma que tuvo hace algunos años, estos juicios? Recordemos que Cristina empieza este juicio, pero tiene varios que pueden comenzar, Otesur, los sauces de los futuros, siempre decimos cuadernos, entre otros. ¿O no? Yo creo que sí, yo creo que
hay una lección dolorosísima que aprendió la sociedad argentina, quizás la masacre de Once, no la tragedia, porque las tragedias son involuntarias. Cuando te matan voluntariamente es una masacre, y eso fue una masacre que el procurador Despuy, en su momento, el procurador, el jefe de la AGN, recientemente fallecido, denunció que iba a pasar y pasó. Con lo de Once creo que la gente entendió definitivamente, o una parte de la Argentina entendió, que la corrupción mata y que no se puede votar delincuentes. Ojalá el resto de la sociedad acompañe, porque realmente pensar que gente con este nivel de impunidad puede llegar a ser algo beneficioso para uno, además de ser deshonesto, porque es estúpido, es muy claramente una estupidez. Yo recuerdo que en el 2008 hablábamos de asociación ilícita y de Cristina como jefa de una banda de una asociación ilícita. La primera denuncia que se hizo fue la denuncia de Carrió, que acompañamos 10 diputados entonces de la coalición cívica, casi todos los cuales estamos hoy en Juntos por el Cambio. Toti Flores, Patricia Bullrich, yo, Adrián Pérez, todos esos firmamos eso. Y recuerdo quiénes eran en el año 2008 los jefes de gabinete, que eran Alberto Fernández y Sergio Massa. Que siempre se dice, las denuncias comenzaron en 2008, pero tuvieron ejecución formal a partir del 2013. Porque hubo una maduración, evidentemente el sistema judicial argentino lamentablemente se sigue moviendo con presiones, pero hubo una maduración de la Argentina que cuando van contra la justicia sale y mete por lo menos un banderazo, y eso se nota, se siente, y eso fue lo que paró en el 2012 el proyecto de Cristina Eterna, de la senadora, de la diputada Conti, o senadora fue antes. Paró Cristina Eterna, paró la reforma de la justicia, y la gente está claramente, por lo menos hay una parte de la Argentina que entiende claramente una cosa que es obvia en todo el mundo: no se votan delincuentes. Y cuando digo todo el mundo no digo en Suecia, en Dinamarca, digo, es lo que nos dicen cuando uno habla con un uruguayo, con un chileno, con un español, con un italiano, dicen, podemos tener miles de seguros, pero no se votan delincuentes. Es el principio de que exista un país que tenga, porque cuando el Estado está tomado por delincuentes, desaparece como Estado. Porque la función del Estado es atender al bien común. Alguien que me explique en qué sentido este gobierno actúa en función del bien común. Actúan en función de ellos, de sus intereses y de los intereses de sus aliados y de sus clientes. Y eso es la consecuencia directa de haber votado delincuentes pensando algunos de que les iban a... que Alberto iba a ser un nuevo Menem, un conciliador, un moderado, no sé qué cosa, y otros pensando que les iban a devolver el asado y la heladera llena. Las consecuencias están a la vista. Quiero incorporar a Diana Mondino para hablar de economía, porque claro, hay que ver si la Argentina ha o no madurado en ese sentido. Diana, para hablar aquí también con Martín de Taz, por supuesto, y conversar sobre la economía que viene este año, un año electoral. ¿Hay un rebote posible? Martín decía que puede ser en comparación con el anterior, pero ¿son soluciones para la economía argentina? Buenas noches, gracias por el contacto. Hola, buenas noches. A ver, todavía tenemos un montón de actividades que están prácticamente suspendidas. Cines recién se habilitan, aunque casinos hace tiempo que está. O sea, todos sabemos que hay muchas actividades que están demoradas. Muchas sí ya están funcionando. El tema es qué poder adquisitivo le ha quedado a la gente también para volver a las actividades que tenía antes. Así que yo creo que la actividad económica va a estar muy resentida. Y una cosa que tenemos que tener muy clara: va a haber cambios, o sea, los que trabajaban en el sector A no necesariamente van a poder volver a ese mismo sector, van a tener que buscar en otras áreas. Es indispensable que el gobierno ayude a esa transformación, esa migración, ese cambio de actividad con capacitación, evitando reglamentaciones raras que tenemos, porque si no, no vamos a poder crecer. Claro. Sectores que han sufrido no van a poder volver a absorber la cantidad de gente que trabajaba, y vas a tener dos problemas: desempleo y falta de consumo en todos los sectores. Así que para mí es indispensable que traten de trabajar en eso. Pero, si no, la economía es imposible que rebote. Correcto. Martín Tetaz. Pero Diana, buenas noches. Justamente el gobierno parece estar haciendo lo contrario, porque acaban de anunciar 90 días más de prohibición de despidos, más
hasta fines de diciembre de este año la doble indemnización. Entonces, lejos de haber facilidad, en el único sector donde hay facilidad para entrar y salir del mercado de trabajo es justamente en el mercado informal, donde hubo muchísima volatilidad. Se perdieron 40% de los empleos informales, se recuperaron casi 20% en el trimestre que siguieron. Todavía están bastante golpeados, pero en el empleo formal parece haber poca chance de lo que vos planteás. Lamentablemente es así, por eso justamente digo que el gobierno tiene que modificar muchísimo este tipo de actividades y pensar algo que hablaban hace un ratito también en el programa, que la cantidad fenomenal de empleo público que hay, claro. No vamos a hablar de qué tan productivo es, pero básicamente ¿con qué le vas a pagar el sueldo a esa gente si no hay más actividad económica y no se pueden pagar más impuestos? Ni se van a poder pagar ni siquiera los que había antes. Entonces, perdón, aclarémosle a la gente. ¿Es productivo el empleo público o solamente es una cobertura para un sector que no puede conseguir el empleo tradicional? Está bueno para explicarlo. Depende. El empleo público, digamos, maestras, policías, claro. Indudablemente eso, digamos, no es productivo en el sentido de que hacen algo que después se puede vender, pero es necesario para todo el resto claro. de la sociedad. Sin embargo, todos sabemos y conocemos que hay muchísima gente que en realidad está ahí cobrando un sueldo sin hacer nada útil. Claro. O peor. No queremos recurrir a ejemplos, ¿no? Trámites y trámites y te complican. Sí. Claro, ese es el peor de los mundos. El peor de los mundos es la actividad pública inventada para que alguien cobre. Cuando vos tenés un montón de trámites que son completamente innecesarios. Mirá, un caso que lo conté hace poco. Un amigo tiene un desarrollo urbanístico, desarrolló una superficie de tierra en las afueras de la ciudad de La Plata. Tardó 5 años en que le habilitaran el proyecto. 5 años con una inversión parada, con capital parado, con costo financiero, con 5 años parado. Gente que venía a poner dinero para construir, para desarrollar, para urbanizar una zona. 5 años parado. O sea, si vos tenés un montón de trámites que en realidad, lejos de crear valor, lo destruyen, entonces en vez de valor agregado, lo que le pedimos al productor es que tenga estado agregado. Y el estado agregado a veces puede ser productivo en el caso del estado alemán, pero no necesariamente en el nuestro, ¿no? Claro, pero a ver, esos requisitos no solamente se lo ponen a un empresario que quiere hacer una gran inversión, se lo ponen a cada familia que quiere armar una casita o que quiere hacer una habitación en el fondo para la nena que ya creció. O sea, si cumpliéramos todas las normas que hay, realmente sería prácticamente imposible y onerosísimo. Entonces, y además, genera un desequilibrio muy grande, porque el que quiere cumplir con las normas tiene estos costos, y no solamente en la construcción, es en muchísimas áreas, y el que no las cumple no tiene ninguno de sus costos, y si eventualmente lo encontraran, también tenemos una enorme, no es del tipo de corrupción tan fuerte como el que hablaban ustedes recién, pero está claro. Esta venalidad en donde al inspector una botella de vino y se va. Claro. Todos conocemos eso. Entonces, ese tipo de cosas la verdad que es muy destructivo para la sociedad. Totalmente. Diana Mondino, gracias por el contacto y por tu análisis. Gracias a ustedes. Bueno, en instantes seguimos aquí en La Nación Más. Está Fernando Iglesias como invitado, Álvaro de la Madrid también. Por supuesto, este equipo con Martín Tetaz. Y el análisis que vamos a hacer de lo que puede venir en materia política, lo que va a anunciar Juntos por el Cambio seguramente en materia de sus candidaturas. Vamos a preguntar si finalmente pueden dar una pelea, si se van a unir y con quiénes. Seguimos aquí en instantes en La Nación Más haciendo Mirá. Seguimos en Mirá y nos preguntamos por la economía y por la política. Había quedado pendiente una pregunta para Álvaro de la Madrid, tenía que ver justamente con eso, ¿no? Con que el gobierno tal vez tenga un rebote económico y entonces pueda manejar dinero para la campaña. ¿Qué es lo que ustedes analizan, Álvaro? Mira, recién hablaba Diana, el gobierno hace todo al revés. La tenés a Vallejo que dice que es una maldición exportar. Persiguen empresarios, ¿sí? Ahuyentan inversiones. ¿Qué hace el mundo? Una cosa sencilla. ¿Qué hacen los países? Venden lo que son buenos y saben hacer y pueden producir para comprar aquellos que no producen y que les cuesta tener. Nosotros con el kirchnerismo hacemos todo al revés. Pero se vienen las elecciones, yo lo he dicho con YPF, lo he manifestado, hemos presentado un pedido de informes. El kirchnerismo se hace de caja porque no sabe gobernar sin plata y sin discrecionalidad. Vienen las elecciones, Cristina, la receta de siempre, redobla la apuesta, adoctrinar con la billetera,
comprar voluntades y financiar y solventar la reforma judicial. Fíjate que yo dije, se enojaron, yo dije, van a usar el impuesto a la riqueza para financiar la reforma judicial. ¿A dónde fueron los fondos del impuesto a la riqueza? ¿Quiénes son los beneficiarios? YPF. ¿Quién se hace de la caja y toma por asalto de la caja? Cristina. ¿Para qué? Para financiar la reforma judicial y para el proyecto máximo 2023. Y nos querían hacer creer, Hugo, a principio de año, que YPF podía administrar Vicentín mejor que la empresa. ¿Sí? Porque iba a ir, Vicentín iba a ser administrado por YPF Agro. Es decir, al gobierno las mentiras le duran 2 minutos, hacen como Carlitos Balá, todo rápido y cambian, como decía Carlitos Balá, ¿no? Y sin cambiar de andén, ¿sí? Te dicen blanco, a los 2 minutos te dicen negro, y todo con una característica, el cinismo líquido con el que se maneja el gobierno, ¿no? Parafraseando a Zygmunt Bauman, el cinismo líquido. Iglesias, el tema de la caja, digo, ¿hay caja en este gobierno? Porque la verdad que la economía no indica que eso pueda ser una posibilidad real para manejarse en el año electoral. Lástima que no está más Spinetta, porque había escrito aquello de todas las hojas son del viento, ahora podría escribir una nueva canción que diga todas las cajas son de la cámpora, porque lo que hemos visto en los últimos meses es una apropiación sistemática de las cajas, agarrar todas las cajas importantes de la Argentina, el ANSES, todo lo maneja la cámpora, y eso es muy claro, y me parece que es una de las cosas que además está creando conflictos dentro del gobierno. Porque una cosa es que le pidan a Alberto la impunidad de Cristina, no hay ningún problema. Ahora, que empecemos con el tema de las cajas, Nielsen, la salida de Nielsen, que ha hecho una pésima gestión, como todas las de Nielsen, ¿no? El gran gestor de la gran reestructuración del 2005, que fue un desastre, que pagamos todos los costos y ahorramos muy poco, fue Nielsen junto con Labaña. Pero sale y va, ¿quién va? Va a la cámpora, ¿no? Claro. Hay un avance muy neto hacia las cajas y eso es una política histórica del peronismo. Sí. La cámpora viene avanzando en sectores medios por fuentes de distintos organismos oficiales desde el anterior gobierno, digo la FIP, digo IOMA, digo PAMI, y hay un sector allí que ha permanecido y que ha sorteado incluso el gobierno de ustedes. ¿En dónde? ¿Dentro de la cámpora? Sí, por supuesto. Dentro de los sectores es una de las cosas que nosotros deberíamos... Nosotros fuimos demasiado prudentes en que no hubiera un sesgo ideológico, porque no puede... Nosotros que somos republicanos en serio, no podemos entrar al Estado y decir, a ver, vos qué sos, de la cámpora te tenés que ir, pero quizás hay vías intermedias, como para decir, bueno, a ver, todos los que nombró Cristina el último año, o los 2 últimos años, bueno, me parece que ahí nosotros, fue una de nuestras debilidades, deberíamos tener, si volvemos al poder en el 2023, si tenemos esa oportunidad, una política mucho más decidida con respecto a eso, porque en Argentina hay que reconstruir el funcionariado, es decir, en los países que funcionan razonablemente, el funcionario es funcionario y se siente funcionario del Estado, no funcionario de un partido. Y el problema que tenemos con estos muchachos es que nuestros funcionarios siempre son funcionarios, es decir, trabajan para el Estado, y ellos no sienten eso, ellos sienten que trabajan para la cámpora y por lo tanto nos sabotearon sistemáticamente. Y vos lo ves ahora, ves los camiones del ANSES repartiendo cosas por el conurbano y los chicos con la pechera de la cámpora, como estaban con la pechera de la cámpora, ¿no? En La Plata, o en la otra masacre que sufrió la Argentina, la otra gran masacre, que todavía no sabemos cuántos son los muertos, fue Cristina la que le dijo a Scioli que estaba escondiendo muertos. Ahí también aparecieron en el medio de la tragedia solamente con un interés político, que es ponerse la pechera de la cámpora y hacer propaganda. Entonces esta confusión histórica del peronismo entre gobierno, Estado y partido, histórica en todos los totalitarismos y muy significativa, vuelve otra vez. Y por supuesto, cuando vos borrás el límite entre lo público y lo privado, no es una definición de los libros de politología. ¿Qué diferencia la plata del Estado de la que va a parar a la caja fuerte con termosellados de la hija de Cristina, 5 millones de dólares guardados ahí? Y la diferencia entre los que son fondos públicos y los que son propiedad privada. Cuando vos borrás el límite, cuando lo borrás con la pechera de la cámpora, lo borrás también en el punto de
la corrupción es eso, el borramiento del límite entre el fondo público y la apropiación, la propiedad privada del funcionario. Eso son valores que tenemos que restituir. El kirchnerismo dentro del gobierno trabaja, por lo que muestran los datos que emergen de este iceberg, para máximo 2023. ¿Juntos por el Cambio? ¿Para quién? Nosotros trabajamos para, como dijo Álvaro, creo que la parte fundamental, trabajamos para cambiar el país, no para volver al gobierno. Yo reivindico el gobierno de Mauricio, creo que fue un muy buen gobierno, me la banco. Creo que hay por lo menos 10 sectores que se podrían enumerar rápidamente: seguridad, lucha contra el narco, relaciones internacionales, infraestructura, energía, en que fue efectivamente el mejor gobierno, el mejor equipo de los últimos 50 años. Tuvimos un problema serio en la economía y en la economía de corto plazo, pero logramos cosas que la oposición no había logrado desde hace mucho. Los 5 presidentes no peronistas anteriores fueron todos volteados y no terminaron el periodo. Desde Irigoyen para adelante, desde Alvear del 28. Se terminó el periodo, se evitó un colapso de la economía con la bomba de tiempo que nos dejaron. Así que yo creo que Mauricio Macri puede ser un candidato, no lo decido yo. Pero también hay otras figuras dentro de Cambiemos. Me parece que Horacio Rodríguez Larreta tiene un rol importante, gobierna el único distrito que gobierna hoy el PRO, y desde el punto de vista de la gestión, lo ha hablado recién Diego Santilli, me parece, es muy la contradicción es muy sencilla. El modelo del peronismo es Formosa, el nuestro es la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde quieren vivir los argentinos? Bueno, ¿no? Fernando Iglesias está muy bien. Y hay otros, ¿no? No quiero olvidarme ni de Patricia Bullrich ni de Cornejo, por los radicales también juegan, ¿no? Bueno. Después nos cuenta Álvaro de la Madrid y también Martín Tetaz, que nos va a contar cómo va a estar la economía, si va a dar para una campaña en la que se van a sacar claramente los ojos, como siempre pasa, en el mejor de los términos. En instantes, aquí en Mirá. Bueno, le preguntábamos, el candidato de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, hacemos lo propio con Álvaro de la Madrid. Álvaro. Bueno, yo estuve hace unos días en Mendoza, estuve charlando con Alfredo Cornejo, estuve con Luis Petri, también lo vi a Omar de Marchi, y Alfredo Cornejo va a ser candidato a presidente, es un candidato a presidente. Buen título. También están los candidatos de los otros partidos, de Juntos por el Cambio, ¿no? Yo la veo muy fuerte a Patricia Bullrich. Larreta ha manifestado que quiere ser candidato. El problema de Juntos por el Cambio no es ese. Tenemos muy buenos candidatos, pero hay que armar un proyecto de país. Ocuparse de los olvidados, de la clase media, ¿sí? Que siempre pone y pierde y nunca le toca, de los jóvenes, un proyecto de futuro para poder sacar la Argentina adelante, ¿no? Después de todo este atraso que estamos teniendo. Muy bien. ¿Y la economía sobre el impuesto a la riqueza, Martín? Mirá, el gobierno, Hugo, tiene por un lado un impuesto a la riqueza que vamos a ver cuánto recauda, se habla de 300.000 millones de pesos, pero ayer fue muy comentado en las redes el artículo de Federico Sturzenegger en Perfil, en el cual Federico lo puso lo puso en castellano, lo bajó como esos jugadores que a veces bajan la pelota al piso y entonces todo el mundo entiende de qué se está tratando, de qué se está hablando, ¿no? Porque dijo concretamente, el gobierno tiene el impuesto a las grandes pobrezas, que es la inflación, con la cual piensa recaudar este año 1 billón de pesos. Wow. Fíjate vos, más de 3 veces, más del triple de lo que piensa recaudar con el impuesto a la riqueza, es lo que piensa recaudar con el impuesto a la pobreza. En instantes, un cierre aquí, mira. Quédense con Carola Gil, ya viene lo que el día se llevó. Nosotros mañana a las 9 de la noche hacemos aquí, mirá. Hasta mañana.